Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el cronista municipal. Espero todos se encuentren súper bien. Nosotros aquí estamos súper genial. Y el día de hoy es una ocasión muy especial porque nos acompaña toda una personalidad de la región Volcanes, un escritor, historiador y por supuesto el cronista de Tepetlispa, Mario Alberto Serrano. Él, como bien lo mencioné, pues ha escrito diversas cosas sobre nuestra región y más enfocado a lo que es Tepetlispa. De hecho, escribió el libro Vivir bajo el volcán. Autor, pues aquí lo tenemos con nosotros. Mario Alberto, es un gran honor tenerte aquí. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre tu trabajo principalmente de este libro? Claro, pues primero saludar a todos los que nos están regalando un poquito de su tiempo. Gracias también por la invitación, estoy muy contento de venir a platicar aquí contigo. Y pues realmente creo que hace falta pues un trabajo ahorita de difusión cultural, histórica de nuestras comunidades. Y creo que además estamos viviendo un momento muy interesante porque harán más o menos 10 años en el que también como que ha habido un resurgimiento. Ha habido un poquito más la atención por parte de propios, extraños, profesionales, amantes y pues se está generando mucha información sobre nuestra región. Entonces creo que eso pues hay que aprovecharlo y más importante hay que compartirlo. Es muy curioso que menciones esto de la región porque precisamente, no sé si recuerdan, en el primer capítulo les hablamos sobre lo que es la historia o qué se ha escrito de la región Volcanes. Muchas veces yo les he comentado a todos los que nos ven en la página de YouTube Cronista Municipal Temamatla, para estudiar un pueblo como Temamatla o en su caso Tepetlispa, hay que entender toda la región. ¿Por qué? Porque partimos de una situación general a una situación más particular. Entendiendo todo lo que pasa a nuestro alrededor, podemos, digamos, poner el lente del microscopio hacia una región un poquito más pequeña. En este caso yo le llamaría la región Temamatla, que forma parte de la región de los volcanes. Y si hablamos de la región de los volcanes, pues incluso la misma región tiene como que subregiones, ¿no? La parte lacustre, y tenemos la región de precisamente el pie de los volcanes, que es de donde vienes tú. Exacto, sí. Pues cada una tiene sus particularidades, pero vuelvo a lo mismo. Qué padre que pues se está volteando otra vez la atención, se están rescatando periodos, ¿no? Ahorita platicábamos. Ha habido mucha énfasis en la parte prehispánica y se agradece y es muy bueno. Pero creo que también ahorita estamos escalando un poco a otros periodos porque, pues, digo, de 1521 para acá pasaron también muchísimas cosas. Hablando de eso, sobre que de 1521 para acá que pasaron muchísimas cosas, si según yo tengo entendido, tú te enfocas un poquito más o eres un poquito más especialista en cierto periodo de la historia de México y en especial de Tepetlispa. Tú me has mencionado que te enfocas a la historia del porfiriato allá en Tepe. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues me he interesado esa parte en primer lugar, creo que como muchos colegas, pues porque hay más información sobre eso, ¿no? Hay que entender, y para las personas que nos escuchen, que la revolución pues fue un acto muy necesario, pero para la memoria fue fatal porque prácticamente se destruyó todos los archivos, ¿no? Incluso en el caso de Meca, que todavía tiene papeles, digamos, antiguos, pero un mismo documento menciona que tenía documentos de 1821 para acá y todo eso se quemó en la revolución. Sí, de hecho creo que no me acuerdo en qué libro lo menciona, si con Alejandro Tortolero, en El campo en llamas, menciona esta parte de que creo que el ejército zapatista o parte del ejército zapatista vino a varios municipios como parte de su estrategia militar y pum, comienzan a quemar estos archivos, ¿no? Me resulta muy interesante lo que mencionas, la parte de rescatar lo prehispánico. Sí, como bien mencionas, se agradece, pero también hay que saber lo que sucedió en medio. Eso te lo mencionaba hace un momento, ¿no? En el caso de acá de Temamatla, fíjate que encontrar cosas del siglo XIX es, bueno, si Tepe creo que es difícil, Temamatla es aún más difícil, y más que nada por todas las situaciones que hay en el Archivo General de la Nación, que si tal documento no está disponible. Sin embargo, vaya, ¿qué nos puedes decir al respecto tú de Tepe en el porfiriato? Sí, pues bueno, entonces les comentaba que pues aprovechando que hay esa información, empezar después a ver las particularidades que tiene cada región. En el caso de toda la región hay que entender que fue muy importante, ¿no? En la época. Pues es una zona agrícola 100%, tiene el pegadito aquí más ustedes que allá el lago de Chalco.
y entonces hay una zona comercial importante. Pero después ya propiamente en el Porfiriato hay un personaje, Íñigo Noriega Salas, de origen español, que va a tener muchos intereses económicos, ¿no? Es el dueño, pues, del Tren de Jico, o es parte, pues, no precisamente el dueño, pero es socio de muchas industrias aquí en el mismo Valle de Chalco, bueno, en ese entonces, no el municipio. Y entre otras cosas es dueño de una hacienda que está en Tepetlixpa que se llama Tlapango, San Nicolás de Tlapango. ¿Qué relación tuvo con don Porfirio? Sabemos que pues fue muy intensa, en algunos casos fue prestanombres de él, etc. Creo que era su compadre, ¿no? Era su compadre, de hecho. Como chisme, creo que él es el causante de que se haya desecado el lago de Chalco. Exactamente, y por esa cercanía con don Porfirio, pues bueno, ni más ni menos, él tiene intereses en toda la zona. Y empieza todo esto como un mito urbano. Déjenme contarles de que mi abuelo, por ejemplo, me contaba cuando vivía de que alguna vez fue Porfirio Díaz a Tepetlix. Entonces yo siempre pensé, eso pues es una leyenda, ¿no? Que va a estar viniendo Díaz. Pero conforme ya uno empieza a escarbarle, a buscar, efectivamente, por esa cercanía con Íñigo Noriega, el mismo Porfirio Díaz en 1889 va a Tepetlixpa, inaugura la primera escuela, que hoy día es la Casa de Cultura, y que el gobierno municipal, pues y no nada más el municipal, el jefe político, que era la figura importante de esa época, le ponen escuela Porfirio Díaz. Y empezar a descubrir ese tipo de cosas, creo que para una comunidad debe ser importante. Fíjense, es lo padre también de la historia, no son fechas, ya también olvidemos, no son efemérides, ni fechas, ni eso. Son estos procesos, ¿no? Y cuando además ahí está tu familia, tus tatarabuelos, tus bisabuelos, pues se vuelve más sabroso, ¿no? Entonces, a partir de ahí uno empiezo a hilar cosas que me van llevando a interesarme por la época, y pues ya empiezo a escarbarme por aquí, por allá y encontrar varios datos. De hecho, ahorita que mencionas lo de las familias, sí, es muy cierto, ¿no? Quitar esa parte de la historia, digamos, matria que nos enseñan en la primaria, de aprende tal fecha, ¿no? Y no encuentras lo que es lo sabroso, la carnita de la historia, por así decirlo. Ahorita que mencionas lo de las familias, fíjate que aquí no vino Porfirio Díaz. Bueno, que yo sepa, no vino Porfirio Díaz. Sin embargo, hay documentos de Temamatla de 1863, previos al... un poquito más previos al periodo que tú estudias, que es el Porfiriato, donde hay registros de una familia en específico, que es la familia del actual presidente municipal, los Vallejo. Ya estaban establecidos aquí en Temamatla, y a veces uno suele pensar, no, pues es que esta familia es más vieja, y viendo los documentos te das cuenta que esa familia ya tenía años viviendo acá, ¿no? Y no es solo el documento en sí de que, aquí dice que vivieron los Vallejo, no es solo eso, sino qué nos está diciendo el documento. En este caso, lo que estaba viendo sobre Temamatla durante esa época fue que, para eso pongamos en contexto, en 1863, para este periodo de septiembre, ya se había sentado lo que se le conoció como el Segundo Imperio. Entonces empezó con sus políticas liberales, y para hacer políticas liberales necesitas impuestos. Entonces la Administración de Rentas de Chalco empezó a pedir empezó a sacar patentes de negocios a los habitantes de las regiones. Entonces, pues pidieron las patentes de los negocios de Temamatla, y ahí sale algo muy, muy curioso, porque las personas que mencionan tener negocios, la mayoría de estos negocios son arrieros, porque mencionan que solo tienen tantos burros o solo tienen tantas mulas, y a alguna que otra persona le dicen, es que tu casa es parada de arrieros. Y ahí es donde se presta lo que mencionas, ¿no? Como el chisme de la misma historia, porque con tal de... puede haber hipótesis, con tal de no pagar impuestos, o porque de verdad no tenía esa función su casa, mencionan, si bien en mi casa sí tengo un corral, como en todas las casas, no es parada de arrieros. Otras personas mencionaban, sí tengo tantos burros, sí tengo 3 burros, pero una burra acaba de parir y el otro burro ya estuvo muy viejo y no me sirve para nada, entonces solo tengo un burro. Y ahí ves al presidente municipal de en ese entonces certificando que tal persona no tenía tal número de burros, para que precisamente esa persona no pagara los impuestos. Que a ver, ahí dice 2 centavos, no, 25 centavos, 30 centavos, $1. Pero pongamos en contexto, eso era un buen dinero. Sí, claro, $1 de aquella época, pues ni siquiera sabré hacer la comparación, pero era mucho dinero, claro. Sí, ahora vamos con lo que mencionabas de
de Tepetlispa y la región, y en este caso Temamatla y la región. ¿Cómo es que relacionamos ambos pueblos con la región de los volcanes, no? En ese caso, desde mi perspectiva, a lo mejor ahorita tú tendrás tus posturas en contra o a favor. Yo suelo argumentar que Temamatla está como que en medio de estas dos regiones. Si bien no está tan cerca, que está más cerca que Tepetlispa, claro, que del lago de Chalco, si bien Temamatla está en medio de estas dos regiones, está casi al inicio del pie de los volcanes, pero también está cerca del lago de Chalco. No tanto, pero está cerca. Entonces, es un pueblo donde pasan las mercancías y donde probablemente los pobladores se centraban más en estas cuestiones por ejemplo, pueblos como Sula o Los Reyes se centraban más en la siembra por lo mismo de que les quedaba más cerca comercializar con la región del lago. En este caso aquí Temamatla pues es un pueblo que pudo haber sido un llano, por lo mismo la extensión es plana y por eso el gran número de arrieros. Ahora, no sé, en el caso de Tepetlispa, tal vez ¿cuál era la mayor actividad durante el porfiriato de las personas? No sé si sabrás decir. Pues mira, antes un poquito vale la pena. Como escritor me ha gustado el género de la crónica y siempre pienso en un libro muy bello que por cierto se lo recomiendo, que es El Microcosmos o El Danubio, los dos de Claudio Magris. Y lo que él hizo fue recorrerse todos estos países europeos e ir desentrañando las historias que habían ahí. Si intentáramos un poquito hacer eso aquí en la región, veríamos que cada rinconcito tiene sus propias características y que estamos en realidad en un lugar muy pequeño, no sé la extensión, pero son pocos kilómetros cuadrados, pero cada pueblo tiene características pues de los lugares ecológicos donde está. Amecameca, por ejemplo, que es el corazón sin duda de la región, pues es una vocación forestal, comercial, ¿no? Más urbana dentro de lo que cabe. ¿Y qué pasa con pueblos como Tepetlispa? En realidad son ya muy surianos. Son pueblos que están más vinculados al estado de Morelos. De hecho, hay que recordar que en 1869 se crea el estado de Morelos y como por una chiripada no quedaron estos municipios dentro de lo que sería este estado. ¿Cuáles municipios? Sobre todo lo que es Tepetlispa, Ecatzingo y parte de Osuna, ¿no? Hay una teoría que dice que el gobernador en ese entonces, Mariano Riva Palacio, pues no tenía ninguna intención de que su tierra natal se convirtiera en parte del estado de Morelos. La otra razón no tan romántica pues es obvia, que los volcanes que en ese momento se explotan por el azufre y la nieve pasaran a engrosar Morelos no era buen negocio, entonces quedan ya dentro del estado de México. Tepe fue creado en 1869, Morelos se crea en el mes de abril, Tepetlispa en agosto. Entonces es un pueblo que en realidad es más suriano de lo que parece. Por eso es que es un lugar donde el chinelo, el jaripeo, esas costumbres típicamente morelenses, allá es como lo más normal del mundo. No hablemos de Nepantla, ¿no? Nepantla en realidad es como si ya anduvieras en el estado de Morelos. El clima, el pensamiento. Además a nosotros nos queda más cerca ir a Cuautla que ir a Chalco, por ejemplo, ¿no? Son cuestiones que todo el estado de México tiene. Entonces eso enriquece mucho, porque hay regiones del país donde te puedes saltar miles de kilómetros cuadrados y todo es exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo en Sonora, en Chihuahua, pero aquí en un espacio tan reducido tenemos muchas formas de ser, de pensar, de actividades, etcétera, y creo que nos enriquece, nos da identidad hoy en día. Pepe, entonces, respondiendo a tu pregunta, perdón por el largo rodeo. No, date. Pues se dedica a la agricultura básicamente, pero también se dedica a actividades relacionadas con los montes, que no son cerros de la Sierra Nevada, sino son ya bosques caducifolios, más como de los cerros que hay en Morelos. Entonces van a sembrar aguacate. Duda. Bueno, para nuestra audiencia, ¿qué es caducifolio? Sí, claro, perdón, tienen razón. Me refiero a que los bosques aquí cercanos al volcán pues son bosques de coníferas, ¿no? Hay habrá oyameles, pinos, ocotes. Y del otro lado ya son climas de transición, entonces van a haber encinos, van a ver ya es el cambio entre la tierra fría y la tierra caliente. Esa es la franjita que hay ahí en Tepe. Entonces es muy curioso porque hay frutas que solamente se dan allá, en la parte de, vamos a decir, de sus campos de la zona, y ya en lo que es el pueblo no se daría. Por ejemplo, hay níspero, hay durazno,
hay tejocotes, hay peras, que en su momento a Tepe se les llamaban pereros, ¿no? Por la cantidad de peras que producían. Entonces la gente se dedica a vender frutales, al carbón, maíz, frijol, pero su mercado natural va a ser Ozumba. Entonces es otro dato muy curioso, ¿no? Como esa parte está más enfocada a Ozumba y la parte de aquí obviamente a Chalco. Pero pues que piensen nuestra audiencia, ¿no? En una sola región, 2 grandes plazas, en pocos lados se ve. No, y más que nada la cercanía que tiene con estos pueblos que finalmente ya no son tan sureños como lo es Tepe, ¿no? Ya estamos hablando de la comercialización que hay entre Tepetlispa, un pueblo que está casi a las afueras, y pueblos que precisamente son el corazón o parte de los corazones de la región de los volcanes, ¿no? Así es. Ahora, es muy interesante lo que mencionas, cómo el clima influye en las actividades socioeconómicas que va a tener un determinado pueblo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Temamatla, pues podemos decir que el clima es más estable, ¿no? Más estable en el sentido de que no está pegado al sur, pero tampoco hace un frío enorme como allá por Amecameca o Suma. Entonces, aquí vamos a tener actividades un poquito más, ¿cómo lo puedo decir? Más rurales, más agrícolas, pero también relacionadas con el tránsito o el movimiento de mercancías que vienen desde, por ejemplo, Tepe, Juchitepec, Ameca, el tránsito que hay entre estos pueblos para llegar hasta Chalco, ¿no? Entonces, lo reitero, pues ahí está esta parte de la comercialización. Yo no sabría decir a gran certeza si hubo ¿cómo se llama? Comercialización cercana entre Temamatla y Tepe. Sin embargo, hay algo muy curioso que me mencionas, no sé qué tan acertado sea esto, pero mencionas de Riva Palacio, que era, ¿qué? El gobernador del Estado de México. Me suena el apellido porque aparecen, me suena el apellido Riva Palacio porque durante la época de la independencia en la región Volcanes, el delegado de justicia creo que era un Riva Palacio, si no mal recuerdo. Entonces ahí también tenemos un poquito más de desenmarañar de las historias de las mismas familias que habitaban la región de los volcanes, ¿no? Exacto, sí, porque pues es también una parte que tienen mucho arraigo estas comunidades, o lo tenían, en el caso pues también se van urbanizando, es obvio el cambio, pero sí lo tiene. Además una historia interesante porque Mariano Riva Palacio es descendiente de Vicente Guerrero. Es abogado, es el encargado de defender en el juicio a Maximiliano de Habsburgo, es un abogado de mucho renombre y quizá un tanto en desgracia pues para los que nos dedicamos a estas cosas. Su archivo está en Texas, pero en el archivo se mencionan cantidad de datos sobre la región porque obviamente él es el super cacique de toda la región. Fíjense, eso es muy interesante. ¿Y qué hace el archivo allá en Texas? Pues es que creo que es muy común, ¿no? En realidad, desgraciadamente, esta migración de archivos privados que pasan a otra, y eso pues desde hace mediados del siglo pasado, y muchos otros pues en realidad también el tráfico, cosas así. Es que tristemente nosotros a veces no valoramos esto, ¿no? Papeles viejos hay que estén, pero habrá quien sí lo valora y lucra con ello, ¿no? Pero bueno, regresando un poquito al tema. En el caso de Tepe hay un dato también para comparar un poco con lo que sucede aquí en Temamatla. Por ejemplo, el arraigo de las familias, ¿no? Que ahí sí es un arraigo de nos vamos 400 años. O sea, ya sí se conoce qué familias vivían desde el virreinato. Sí, allá los apellidos siguen siendo comunes, las familias tienen mucho arraigo y por eso es que un tanto en broma, en burla, cuando alguien llega por allá y tú quién eres, ¿no? Fulano tal, ¿de qué familia, no? Porque todavía, a pesar de todo... O sea, allá se tienen bien presente lo que fue su pasado colonial. No me refiero tanto al pasado colonial, sino que las familias es algo muy importante allá, pero en la labor de nosotros está el decirles, bueno, mira, como tú lo dijiste con esta familia Vallejo, ¿no? Uh-huh. Ve que tu familia tiene un pasado que puede remontarse a 400 años. Documentado es difícil, pero los apellidos se van replicando, se van uniendo en una cadena y pues la historia no nada más son datos eruditos, también nos ayuda a entender mucho del presente. Ahorita que mencionabas también que Tepetlispa no fue municipio hasta, dijiste, 1869. Sí. ¿Pertenecía a alguna otra demarcación o no sé, pertenecía a Ozumba? Pertenecía a Ozumba. Y
por ejemplo, ahí es un dato muy curioso, porque hay una especie de pique natural entre los pueblos. Creo que aquí desconozco con quién sea, pero estoy seguro que sí. Según tengo entendido es con Juchi, pero ahí son más cuestiones que el carnaval, la jerga que se utiliza en ese tipo de fiestas. Y pues son cosas son cosas graciosas, pero la verdad es que existen, ¿no? Así bajita la mano y esos piques. Y quizá eso te puede ayudar a entender por qué. Entonces yo veo muy noble la labor, digo, pues a lo mejor no estamos haciendo así como mucho aplauso entre nosotros, pero creo que es lo noble de este oficio de ser cronista, porque vas atando cabos, vas ayudando a entender por qué muchas cosas de lo que ahora sucede, de dónde vienen, que no nada más son pues, cosas que surgieron de la nada, sino que tienen un proceso, tienen su propia historia, y creo que nos puede ayudar bastante. Y es bueno que sea en esta época, porque tecnologías como esta, difusión como esta, nuestros colegas de hace 30, 40 años no lo tenían. No, como lo hubieran querido. Creo que se hubieran divertido muchísimo. Igual y no, pero yo digo que sí. Pero yo creo que hablemos un poquito sobre tu libro, ¿Cómo es vivir bajo el volcán? Pues que ahí después que lo ponga bien en la pantalla. Este es un libro de crónicas. Yo me asumo como cronista no tanto por el cargo, sino porque de unos años para acá he ejercido la crónica como género literario. Pues este es un libro justamente de crónicas, tiene 28 crónicas. Y lo que hice fue justamente hablar de la región en general, datos que iba encontrando e ir contando un poco este periodo porque pareciera que no pasó nada. Entonces me encuentro la primera... ¿Sobre qué periodo? ¿El porfiriato? El siglo XIX. El siglo XIX. Siglo XIX, sí. Entonces me encuentro obviamente datos, la primera empieza en 1809, que es cuando mis paisanos reconstruyen su parroquia, que 1793 es yo creo que de los peores terremotos que han habido en la historia. No sé, por aquí no. Seguramente hay documentación o seguramente salió mejor parado. Pero, por ejemplo, en el caso de Ayapango y Ecatzingo, sus iglesias prácticamente desaparecieron también. Entonces, en la de Tepe igual desapareció y en ese año hasta 1809 la están reconstruyendo. Entonces, ahí arranca como que las crónicas. Y van apareciendo datos de estos periodos del siglo XIX, que tú me darás bien razón, es un siglo muy largo también. Ah, sí. Y entonces, pues van apareciendo datos de estas etapas que nos enseñaron en la primaria, ¿no? De la guerra de reforma, de la intervención francesa, de la guerra contra Estados Unidos, y van apareciendo datos, pero no me interesaba tanto hacer un libro de historia, porque pues para eso están ya los que profesionalmente se dedican, que ya tienen posgrados. Yo lo que quise hacer un libro de crónicas, ¿no? O sea, más como que la anécdota. O sea, tú divides esta parte de lo que es la historia, la disciplina de la historia con la crónica, ¿no? Sí, fue así, es una mezcla, claro, pero como que la historia me proporcionó las anécdotas. Y a partir de ahí viene como una reconstrucción por eso la crónica es fabulosa, porque tiene unos recursos increíbles. Y entonces ya empecé a narrar estas historias que fueron apareciendo datos así medio curiosos, sorprendentes, unos que francamente nunca me imaginé. Y van apareciendo mujeres y hombres que fueron haciendo cosas interesantes ahí, en toda la región. ¿Alguna cosa, un chismecito ahí que nos quieras contar que te resulte muy interesante? Sí, no, claro, pues en realidad no quiero hacer spoiler, yo los invito a que lo lean, pero entre muchos otros, por ejemplo, me encuentro con que muchísimos extranjeros vinieron a visitar la región. Obviamente a Meca, porque pues era el lugar de donde se subían los volcanes. O sea, era como un punto turístico. Era el punto, y además me atrevo a decir, y lo tengo que decir, en realidad en ese momento tiene más atractivo y más cantidad de turismo que hoy en día. Y eso que estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Que por ahí le pongo es un tanto en burla. Coloquialmente diríamos eran los whitexicans de la época, ¿no? Los que iban a Meca. Sí, definitivamente toda una gran cantidad de nacionales, extranjeros. Estuvo Altamirano, estuvo pues todos los fotógrafos. La fotografía apenas se inventó en el siglo XIX y 30 años después todos están aquí. Sí, casi a mediados, ¿no? Así es, entonces van apareciendo cosas. Un soldado del ejército de Estados Unidos que solo Dios sabe cómo es que se quedó a vivir en Ayapango. ¿De la guerra con Estados Unidos? Ajá, sí, que vino, participó en algunas batallas, estuvo en la de Chapultepec. Eso es muy interesante. Estuvo en la de Chapultepec, pero se enferma como todos los extranjeros hasta el día de hoy de desintería, casi se muere de una diarrea.
se queda y ahí empieza su historia de vida. Y entonces, la verdad es que también es bonito rescatar del olvido esas historias, porque algunas sí es injusto que se pierdan, ¿no? ¿Cómo encontraste eso? ¿En qué archivo? Porque me imagino que debió estar muy difícil encontrar ese dato. A mí me lo cuentas ahorita y ya estoy... ¿Cómo? O sea, eso resulta muy impactante. O sea, de que pudo haber pasado, pero un extranjero viviendo aquí en la región y que además se haya quedado después de la guerra, eso está muy interesante. Cuéntanos un poquito más. ¿Cómo encontraste ese dato? ¿Cómo diste con él? Bueno, pues creo que ahí, pues quien se dedica a estas cosas más o menos lo sabe, ¿no? Pero los compartimos, el detrás de cámaras. Lo que pasa es de que yo empiezo a escribir ya así más con toda la vocación en el 2015. Escribí la monografía de mi pueblo, como que actualizar la monografía que existía. Y obviamente uno va encontrando mucho material, lo va guardando. Originalmente quería hacer una antología de crónicas del siglo XIX. Hay piezas muy bonitas, claro, ya se imaginarán ustedes, ¿no? Que en el alambicado camino lleno de cementeras rubias que conduce, puede ser pesado. Después me di cuenta que no era el camino y creo que sí hubiera sido un error. Y mejor la retomé para contar esas historias. Y ya fue un proceso largo de andar buscándole por aquí, por allá, revistas, libros, archivos, archivos locales. En algunos casos hasta incluso particulares, pero la verdad es que muy pocos, pero vuelvo a lo mismo, pero no era así como que las miles de pies de página y... Eso sí es el libro de Pepe, pero digo, no, quiero que sea un libro más así de... como una ventana y por eso así siempre digo, a lo que fue esa etapa. Además por algo muy importante, estamos muy acostumbrados en la zona a la oralidad, como que tenemos también no sé, como que esa fascinación por rescatar lo oral, lo que cuentan los abuelos, y creo que es muy, muy bueno. Pero si echamos números, nuestros abuelos de ahorita, aunque tuvieran 90 años, son de los años 30. Aproximadamente. Entonces, y si le seguimos viendo, pues a lo mejor nuestros abuelos en realidad son jóvenes para la historia, o sea, son de los años 40, 50. Difícilmente, por ejemplo, te podrían hablar de la Revolución. Con mayor razón de esta etapa. ¿Cómo resucitamos a nuestro tatarabuelo? No se puede. Pero es un poco lo que trata de hacer. Ok. ¿Dónde encuentras este dato? ¿En qué archivo encontraste este dato del extranjero? Pues más bien, mira, no tanto es de un archivo, sino la hemeroteca creo que puede ser, es de hecho un buen... La Nacional. La Hemeroteca Nacional. Pero... el buen oficio de estas cosas, pues sabemos que hay esta cosa que son las críticas de fuentes, que tienes que saber, bueno, de dónde vienen, por qué, quién lo hace. Y afortunadamente cuando lo puedes cruzar con otros testimonios, pues tú sientes bonito, quizá, espero que nos entiendan, ¿no? Es que nos emociona mucho la historia. Sí, luego yo soy también profesor y luego me dicen así como, pues, ¿cómo se puede apasionar por eso? Bueno, sí. Y sobre todo porque redondeas datos, entonces dices, no, pues esto sí tiene mucha razón, aquí también se menciona, el contexto checa, y es como hacerlo al detective. Sí, de hecho hay un libro bueno, ya hablando un poquito más tipo historiador, hay un libro que se llama El queso y los gusanos, donde habla precisamente del historiador buscando indicios históricos, precisamente como si fuera un detective. A eso le llamamos el paradigma indiciario. ¿Qué me refiero como paradigma? Bueno, ver a algo, en este caso una fuente, en este caso el personaje que tú mencionas, el extranjero viviendo aquí en la región de los volcanes, como el centro del universo. No estoy diciendo que alrededor de él gira el sol, claro. A lo que me refiero es que alrededor de este sujeto pasan diversas cosas a nivel histórico, y ese es el punto de lo que tú me estás mencionando, ¿no? Ir recabando estos datos, porque a raíz de esta sola persona, en este caso de las diversas crónicas que podemos encontrar, por ejemplo en tu libro, puede partir para más cosas sobre diversos personajes y nos pueden dar incluso contextos a nivel local. ¿Por qué se quedó ahí? Y no sé, el pueblo cómo era en ese entonces. Exacto. ¿Cuál era la forma de relacionarse con las personas? Bien lo mencionabas hace rato, ¿no? Lo que es la oralidad, que es muy buena para hacer precisamente historia oral, o lo que son cuestiones prehispánicas. Desde mi perspectiva, tal vez varios colegas cronistas pueden colgarme, creo que está hasta cierto punto sobreexplotado o está mal implementado.
porque, o sea, se rescata la oralidad y dijeron tal persona y se empiezan a cruzar datos, pero no hay, si bien no hay como tal metodología, no hay un hilo conductor. O sea, ¿a qué nos llevan a final de cuentas todas estas preguntas, no? Y lo prehispánico, a veces solemos exaltar este nacionalismo de, es que son nuestros orígenes, son nuestras raíces. Sí, en parte, también venimos de otros orígenes. A eso se le llama apropiación cultural, que hay que tener cuidado con eso, de andarnos apropiando, porque somos muy buenos para decir, no, es que es nuestro pasado, es que es lo prehispánico y es lo que es de verdad mexicano. Pero cuando de verdad vemos a una persona indígena, somos los primeros en tratar mal a esa persona, ¿no? O a veces hay que... mira, también, perdón, también a veces sucede que muchas de nuestras tradiciones ahora actuales en realidad surgieron en el siglo XIX, no son tan antiguas como parecieran, ¿no? Y para estas comunidades, pues por ejemplo el chinelo, ¿no? Que de hecho ni siquiera acaba de estar documentado, pero pues no es prehispánico, evidentemente, no es tradiciones más cercanas para acá. Y otras que sí son incluso virreinales, pero como que adquieren su forma ya plena en el 19, como el carnaval de Amecameca. Y de hecho son como, por ejemplo, algunas cosas son sincretismo, como el bien lo mencionas, el chinelo. Hay un texto sobre el chinelo que precisamente menciona, si bien no que es como tal completo de origen prehispánico, sin embargo hay elementos de sincretismo, pero no se trata nada más de nuestras raíces, ¿no? Yo creo que nos desviamos un poquito sobre... Quizá un poco, pero... sobre lo de la región, pero era bueno tocarlo, ¿no? Sí. ¿Alguna recomendación que tengas para personas que quieran iniciarse con esto de la historia de la región de los volcanes o incluso la historia de cualquier municipio? Pues en realidad creo que sí, espero no contradecirme mucho, creo que todavía hace falta, más bien voy a empezar desde ahí. Creo que sí hace falta más bien primero que las personas se involucren más con la historia de sus comunidades. Pero mi invitación siempre ha sido a que trate de ser lo más documentado. Ustedes están en completa libertad de elegir. Ahorita mismo están en la libertad de quitarle esto y ver otra cosa. Pero creo que estamos, repito, 10 años para acá en que ya hay mucha investigación, ya hay muchos libros, ya hay caminos que se abrieron. El doctor Tomás Calpa, además, por ejemplo, con su gran generosidad, abrió un tremendo camino para la historia prehispánica. Y entonces se tiene que aprovechar eso y se tiene que difundir, porque muchas veces pues, se difunden cosas que no tienen sustento, o que es nada más porque me contaron, y se empieza a distorsionar otra vez. Entonces yo quisiera verlo así, si ya costó tanto trabajo determinar algo, pues hay que aprovecharlo y no tirarlo a la basura y como que querer llegar a otras conclusiones. Y una vez que se haga eso, creo que al que realmente le guste, pues va a empezar como que a buscar de manera natural. Y afortunadamente ahora internet pues tiene cosas muy interesantes, ¿no? ¿Alguna recomendación que nos puedas dar, no sé, para buscar algo sobre Tepetlispa en internet? ¿Hay alguna otra obra también que consultar? ¿O qué más podríamos consultar de historia de Tepetlispa? Bueno, pues es que ahí no quisiera verme así porque, pues no, ¿verdad? Pero obviamente en todas las bibliotecas están las monografías que se hicieron. La última fue en el 98. Después de ahí ya no volvió a ver, dudo. De hecho fue como una encomienda yo supongo que del gobierno del Estado de México, porque todas las monografías, incluyendo la de Temamatla, tienen como que la misma estructura de su portada. Fue un proyecto editorial. Dudo que lo vuelvan a hacer porque pues ahora lo que se necesita es esto, ¿no? Videos, audios, etcétera. Dudo que vuelva a ser impresas. Pero pues justamente, por ejemplo, en lo personal me agarré de eso, nuevas tecnologías, y desde el 2009 escribo un blog en internet que se llama En la cara del cerro, y donde le fui metiendo todas estas cosas. Obviamente en 10 años pues uno evoluciona o la riega feo, entonces quizá empecé en un tono así muy grandilocuente y he tratado de hacerlo más pues más fluido, más cercano a la crónica, que ahora, te repito, yo me asumo como cronista. Y pues he tratado de ir encontrando ese hilo para compartir cosas. Cuando me he encontrado, déjame comentarte porque eso pues me da mucho orgullo, pero orgullo en el sentido de que me gusta. Se ve uno recompensado un poquito de que al rascar ciertas cosas de pronto aparecen, no, pues él fue mi bisabuelo, fue mi abuelo, mi papá me contaba, pues eso es bonito, ¿no? La historia es viva. E irónicamente, gentes que no son del municipio, pero que se quieren interesar por lo que tú gustes y mandes, y que hayan encontrado
pues no digo más que otra cosa que pues, hayan encontrado algo, ¿no? Muy bien. Ahora regresemos un poquito más a esto que estábamos platicando ya para no alargarlo tanto. Sí, sí. Vamos a regresar un poquito a nuestras respectivas regiones, Temamatla, Tepetlispa. ¿Qué es lo más interesante que has encontrado sobre Tepetlispa y en este caso sobre la región Ameca Meca? En cuestión de la estructura del porfiriato, bien sabemos que vamos a ponernos en contexto, o sea, bien sabemos que con el porfiriato llega la llegada del positivismo, todo más científico, digo entre comillas, porque aguas con el positivismo. Sin embargo, sabemos esta parte, ¿no? Yo no tengo tampoco idea de si pasaba por ahí el ferrocarril, por Tepetlispa, ¿no? Eso también puede ser un punto muy, muy interesante, ¿no? Porque ahí está como que esta transición entre los pueblos donde transita el ferrocarril y entre pueblos donde no llega, pero están cerca del ferrocarril. En ese sentido, ¿qué es lo que podemos encontrar sobre Tepe en el porfiriato? ¿Qué es lo más interesante que podríamos rescatar de ahí? Bien, bueno, primero has dado el punto en algo, que actualmente condicionamos mucho nuestra idea del pasado por las vías de comunicación. Entonces pensamos que las carreteras que pasan siempre han estado ahí y no es cierto. De tal manera que les voy a poner un ejemplo muy concreto. Hoy día Tlalmanalco ha quedado hasta cierto punto relegado porque el libramiento, que es esta parte de la carretera, no pasa ya por Tlalmanalco, siendo que en la historia virreinal de todo el siglo XIX Tlalmanalco era lo más importante. Sí, era el centro porque político. Era el centro político, ahí estaba el jefe político. Pasa lo mismo más o menos hoy en día, ¿no? O sea, pueblos como Tepe, donde la carretera lo dividía en dos, pues la carretera es todo, pero la carretera es muy nueva. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en estos datos que tú me preguntas? Bueno, en primer lugar, que en realidad el porfiriato afectó a toda la zona, por lo menos eso me di cuenta al escribir el libro. Es decir, antes del cambio de siglo, los pueblos todavía eran demasiado rurales. O sea, Ameca mismo, por ejemplo, tenía nombres de las cosas, ¿no? Calle de la Vía, calle del Jazmín, calle de las Cadenas, calle de la Presa, calle de la Cruz, calle del Arquito. Pregunta rápida. ¿Tepe era pueblo de indios? Bueno, rescatando eso del periodo colonial, ves que de eso se hereda gran parte de cómo eran los pueblos en el siglo XIX. ¿Tepe era pueblo de indios o era un pueblo planeado para europeos? No, era un pueblo de indios plenamente. Y a lo que voy justamente era esta parte, ¿no? De que, bueno, tiene, igual que todos los pueblos de la región, tiene una connotación muy rural. Pero cuando viene el cambio de siglo, y eso, repito, es muy interesante, lo que va a hacer en este caso el general Vicente Villada, que es el representante del Porfiriato, el gobernador, va a ordenar que en toda la zona se cambie la nomenclatura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que todas las calles que eran así como muy rústicas y en el pensamiento de estos señores atrasadas o bárbaras, había que modernizarlas. Y de golpe y porrazo se acabaron las calles de la Vía, del Jazmín, de lo que tú quieras, y se empezaron a llamar como hoy en día las conocemos: Hidalgo, Morelos, Galeana, obviamente los héroes de la independencia, y ¡pum! Eso cambió la fisonomía de todo. Y pues que en la historia no hay buenos ni malos, eso también es importante, sí, ¿no? Es bueno remarcarlo. Entonces, en realidad le fue bien a la zona con el porfiriato. En primer lugar, el ferrocarril. En la parte de Tepe. En la parte, vamos a llamarle de encima. Todos sabemos que pues hay una cuestión de injusticia social obvia, pero por lo menos en la parte de obras le fue muy bien. O sea, haz de cuenta, en primer lugar el ferrocarril, el interoceánico, cambió la vida de todos. En segundo lugar, hay muchas presidencias municipales que son de ese periodo, como la de Amecameca, la de Chalco, la de Zumba. La de Tepetlispa incluso es muy curioso porque es de 1895, pero además es la sede del Consejo de Salubridad. Como es el pueblo más lejano de ese lado sur, entonces ahí era para cuidar los aspectos de las epidemias o las enfermedades. Y pues así, Tecalco, que es un pueblo muy pequeño de Ozumba, una delegación de ahí, menciona ahí un libro, ¿no? Se hizo un tendido de más de 100 metros de tubería para empezar a tratar de meter el agua potable. Digo, en 1900, pues es un avance impresionante. ¿A qué costo? Todos lo sabemos. Pero creo que sí tuvo algo muy visible. Sí, yo creo que con esto del cambio de siglo, digo,
Aquí llegó el ferrocarril, digamos que aquí a Temamatla, que aquí era una estación de ferrocarril. De hecho, eso va a desviarme en una ya de mis preguntas finales. Aquí en Temamatla llegó el ferrocarril de una manera tardía, pero es muy cierto, ¿no? La cercanía con las carreteras, con las grandes urbes, por así decirlo, hace que el pueblo vaya cambiando. En este caso, Temamatla hasta el siglo XIX, o gran parte del siglo XIX, todavía tenía ciertas connotaciones de la herencia de lo que era un pueblo indígena. O sea, estamos hablando de un pueblo completamente ruralizado, no digo que encerrado en su propia burbuja. Sin embargo, si llegaban a traer algo nuevo, era porque o venía de la parte de la pie de los volcanes, o porque venía de la región de Chalco. De hecho, se menciona en la documentación que te comenté ahorita del siglo XIX, una señora diciendo: no, mi casa no es parada de arrieros. Sin embargo, aquí se van unos familiares literalmente van a comprar a Chalco y aquí vienen a descansar. Pero si traían algo de nuevo, sabemos de dónde venía, ¿no? Exacto. Y aquí no, ¿cómo te lo puedo decir? Aquí el ferrocarril en Temamatla, déjame te digo, bueno, te cuento. Bueno, también como en otros pueblos, no me acuerdo si era Tepopula, uno que está antes de llegar a lo que es la unidad académica de la UEMEX. ¿Cuál era? Tepopula. ¿Dónde están los ferrocarriles? Yo no me acuerdo. Bueno, un pueblo de por allá. Y aquí en Temamatla el ferrocarril está muy presente en la memoria colectiva de nosotros, incluyendo de nosotros los temamatlenses. ¿Por qué? Por el accidente, el famosísimo accidente del descarrilamiento del tren en 1892-95, por ahí va la fecha. Entonces, aunado a ello, quería preguntarte, ustedes, los de Tepe, ¿qué es lo que saben o qué es lo que suelen contar del descarrilamiento del tren aquí en Temamatla? O tal vez no tocan el tema, o bueno, si con todo respeto, viene y va. Mira, lo que pasa es que creo que también ahorita estamos viendo el proceso y se debe de ver en futuro inmediato, donde estamos integrando ya los saberes. Creo que hemos superado, espero, y si no, pues es la tarea pendiente, empezar a superar también el nacionalismo miniatura de que mi pueblo es el más bonito del mundo y lo demás no me importa, y empezar a ver la historia de los demás pueblos, cómo al final de cuentas enriquece a toda la región. Creo que eso es algo que en el caso de Tepe, pues falta todavía ahí como que aterrizarlo. Obviamente ahí el detalle es que como el tren no pasaba, sino hasta Ozumba, pues cambia mucho, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí te puedo comentar, y también a las personas que ya nos aguantaron ahí un rato, es de que en la crónica que yo escribo sobre el tren, también escribo una de estas, no voy a volver a contar lo que ya todo el mundo sabe, pero me interesó ver el enfoque periodístico, que es como un accidente de tal magnitud que es donde se va a inaugurar la nota roja. Entonces, eso es a mí lo que me interesó, ¿no? Cómo es de que los reporteros que vienen, ya hay reporteros, antes, les cuento rápido, pues era cualquier gente medianamente culta, el maestro, el cura, el abogado, cosas así, que escribía algo importante y lo mandaba a un periódico. Pero ahí hay reporteros, y el que viene a cubrir la nota de esto lo hace de una manera tan verdaderamente escandalosa, porque incluso adjunta un dibujo que él mismo hizo, porque pues, a lo mejor no habían cámaras portátiles obviamente, pero manda un dibujo que es grotesco, ¿no? Sí. Y creo que ahí se inaugura la nota roja, no nada más de la región, yo incluso pienso de México. No, y de hecho estuvo tan... Bueno, no porque quiera tornar la conversación de Tepe hacia Temamatla, no, te lo pregunto esto porque la noticia del descarrilamiento del tren pues fue grande. Yo tengo el libro escrito por Spencer Moroni que habla sobre el descarrilamiento del tren. Menciona que hasta fue creo que al New York Times de Estados Unidos. O sea, un descarrilamiento del tren a finales del siglo XIX, o sea, no era cualquier cosa, ¿no? Y te preguntaba eso precisamente por la cercanía, ¿no? Yo no tenía idea de que... No me acordaba tampoco que no pasaba por ahí el tren, pero sin embargo pues está cercano a los pueblos que estaban cercanos al tren. Bueno, con eso ya vamos finalizando. No sé, ¿quieres contarnos alguna otra cosita más de tu libro? ¿Algún chismecito, por así decirlo? Sí, pues miren, yo los invito nuevamente pues a que se acerquen. Pues uno me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, no, yo para qué lo quiero, yo quisiera compartirlo.
y obviamente pues estaría difícil compartirles todo el libro así, pues no, es para leerse, ¿no? Pero creo que, espero también que con esto, lo que hemos platicado el día de hoy, ¿no? Que se vaya dando este acercamiento, que vayamos entendiendo también cómo funcionan. Muchas veces estos pueblos, pensamos en una época donde no hay ni telégrafo, o sea, hay correo a duras penas, pero tenían redes muy sólidas, porque a lo mejor las personas de un pueblo tenían compadres en otro, se llegaban a casar con alguien, sobre todo los compadrazgos creo que funcionaban bien, y tanto Tepe como aquí Temamatla creo que al ser pueblos también de comerciantes, les permitían tener más ese vínculo. Tengo un compadre en Chalco, tengo un compadre allá y todo. Y a la hora de la verdad eso es lo que unió a los pueblos para sus intereses. Sería como que quedar de tarea, ¿no? Estudiar esos compadrazos. Sí, pero al margen de lo que eso nos toca, pues definitivamente a nosotros, pero creo que también a las personas entender cómo funcionan esos vínculos, incluso hoy. Porque estoy seguro que pasa, ¿no? Por las escuelas tengan, quizá, ¿no? Uno de mis compañeros vive en este pueblo, gracias a eso es que ya conocí muchos, la región de los volcanes se dice fácil, pero son más de 70 pueblos y comunidades. Y para ser sinceros, habría que preguntarse los que recurrentemente decimos la región, ¿cuántos de estos pueblos conocemos? No, y más aparte de las subregiones que hay dentro de la región. Así es. Bueno, te menciono rápido, ahorita recientemente estuve investigando sobre historia colonial de aquí en Sula, en Acatlisguayán y aquí en Temamatla. Y entonces, para tratar de acotarlo más, yo le mencioné a esos tres pueblos. Esta es la región Temamatla, pero Formalab es parte de una región más grande, ¿no? Y es a lo que tú mencionas, es que decimos la región Volcanes, se dice muy fácil, ¿no? Así sí, soy de la región Volcanes, pero dentro de la misma región hay todo un conglomerado de distintos pueblos, incluso, bien tú lo mencionas, con estas diferencias, por ejemplo, entre el mismo clima, que el mismo clima va a influir en la forma de la comercialización. Exacto. Y bueno, lo mismo, no sé, insistir solamente en eso, o sea, hay que conocer, si ya de por sí tenemos los vínculos, pues hay que conocer más de estos pueblos. Mis paisanos, por ejemplo, que son muy fanáticos del chinelo, me comentan, ¿no? Por ejemplo, recurrentemente vienen a Sula también a brincar. Entonces ya hay esos vínculos y lo saben, ¿no? Y dicen, vamos con el señor fulano, perengano de ahí. Entonces creo que ese es el pretexto bueno ahora para conocer nuestra historia. Porque de verdad, estamos en una región de México que tiene muchísima historia continuada. Estamos hablando desde la época, no sé, preclásica, ¿no? Hasta el día de hoy. Y además algo que, por ejemplo, a mis alumnos que tienen la desgracia de caer en mis garras, todos los eventos importantes de la historia de México también pasaron. Aquí pasó Cortés. Así de simple. Y es por la cercanía la cercanía con la Ciudad de México, muy simple. Mario, la verdad te agradezco mucho que hayas venido a platicar a Crónicas en Podcast. Ya este es el tercer capítulo. Te agradezco muchísimo la invitación. ¿Algo que quieras decirle a nuestro auditorio? No, pues aprovechen también estos espacios, síganlo construyendo, pues no es fácil, ¿no? También aquí. Así que te agradezco y te felicito también por el espacio que estás abriendo, por tu labor y pues conozcan la historia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Esto fue Crónicas en Podcast, así que a la siguiente. Mario, muchísimas gracias. Hasta luego.